último programa regular fue a mediados de marzo, el segundo sábado de marzo, y recuerdo que pregunté la asistencia, ese sábado habían llegado 25 personas, así que hoy tenemos aquí casi 40 personas. Amén, gloria sea al Señor, ¿verdad? Hace un momento a los hermanos de Zoom, pues le di un recorrido de cómo estaba la iglesia, para que vieran los hermanos que están acá. Queremos agradecerle a los hermanos que están mirando a través de Zoom, pues su paciencia. Es todo nuevo, estamos aprendiendo. La mayoría de las iglesias lo que están haciendo es simplemente transmitir sin dar participación al que está mirando. Y nosotros hemos querido involucrar a los hermanos de Zoom, por eso hace un rato pudimos escuchar a Sara con el momento de las peticiones y a la hermana Nancy con la oración. Y eso sirvió que nos conectáramos, ¿verdad? A que ellos solamente nos escucharan, y durante el momento del repaso siempre tuvo la oportunidad abierta para que si alguien quería opinar, pudiera opinar y así nosotros nos conectáramos, porque no queremos simplemente decir que, bueno, para tú participar tienes que venir a la iglesia. Si tú estás en casa y quieres participar, también puedes hacerlo. Pero eso no es fácil, es complicado, es más difícil porque hay que dejar los micrófonos abiertos. Pero gracias a Dios y al equipo de audiovisuales y el hermano Julio Fajardo que está ayudando ahí también, Pedrito y Juan Carlos están haciendo un buen trabajo para poder transmitir. Hoy las cámaras no están funcionando, así que está funcionando el celular de su servidor, pero lo estamos haciendo con la intención de que ustedes puedan recibir lo mejor. Esperamos cada día poder ir mejorando y poder ir incrementando pues la transmisión, ir mejorándola. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué diferencia hace el conocer a Dios y el conocer de Dios. ¿Qué diferencia hace el conocer a Dios y el saber de Dios? ¿Cómo impacta cuando personas crecen en un mismo hogar, reciben la misma educación, las mismas oportunidades y al final cada uno decide su propio destino? Y a veces uno del otro es muy distante. ¿Qué hace cuando Jesús narró la parábola del sembrador? Se usó la misma semilla y el mismo sembrador era que estaba tirando la semilla, pero no todas tuvieron finales iguales. Algunas no nacieron, las que fueron comidas por los pájaros. Otras nacieron y luego murieron rápidamente, la que cayó en el camino. Y otra creció, pero luego se ahogó, la que creció entre espinos. Y solo una, la que dio fruto, fue la que cayó en buena tierra. Esta mañana yo quiero invitarle a que veamos en el segundo libro de Reyes. Hay una historia muy conocida, una historia contada a los niños, pero yo quiero decirle que mientras estudiaba esta historia, por eso yo creo que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Tantas veces escuchar esta historia, pero esta historia de repente comenzó a mostrarme cosas a mí que no había visto antes. Y yo quiero mostrarles que juntos podamos ver lo que el Señor me ayudó a mí a ver en esta historia. Así que quiero invitarle a que tengamos una palabra de oración antes de abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre, te agradecemos grandemente en esta mañana porque tu presencia está en este lugar. También está en cada hogar que está conectado, Señor, a través de Zoom y a través, Señor, de cualquier otras redes sociales. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos escuchas, nos amas y, oh Señor, te invitamos que seas tú el que hables en esta hora, que seas tú, Señor, el que digas las palabras que han de llegar a nuestros oídos
y ser depositadas en nuestros corazones. Limpia mi boca, Señor, con tu fuego. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hay varios personajes en el segundo libro de Reyes en esta historia de la curación de Naamán. Pero yo quiero que nosotros miremos 4 personajes de esos que hay allí. Y cómo su conocimiento de Dios, pero también su corazón y su disposición hizo la diferencia en sus vidas. Y veamos lecciones que nosotros podemos aprender de la vida de cada uno de ellos. El primer personaje no se menciona su nombre. Y para mí un personaje muy importante, pero la acción que hizo fue la más importante. Se omitió su nombre. El que escribió el libro no buscó el nombre de la niña israelita. Solamente contó lo que había pasado. En el versículo 2 y 3 podemos ver la historia de ella. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Y la primera lección que yo veo es que cuando tú conoces a Dios, no importan las circunstancias que tú estés pasando, esas circunstancias no pueden cambiar la imagen de quién es Dios para ti y su poder tampoco. Amén. Estaba esta muchacha lejos de casa. Había sido tomada esclava. Había estado ahora en un lugar que no era el que ella había planeado. No era un lugar el que ella había soñado. Ni siquiera había soñado sus padres para ella tampoco. Pero ella aprendió desde pequeña a conocer a Dios. Sus padres le enseñaron a Dios. Y ahora, en el momento preciso, cuando ella estaba en un momento que no estaba soñando, lo aprovechó para dar testimonio del poder de su Dios. Y esas circunstancias no cambiaron su imagen de Dios ni su poder tampoco. Porque quizás esta muchacha había dicho, pero yo creí en Dios. Yo servía a Dios, mis padres servían al Dios de Israel. ¿Y por qué ahora yo estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué ahora yo estoy viviendo esto? ¿Qué Dios es este que tú le sirves, que le amas y que le sigues? Pero Él te deja. ¿Pudo pensar eso ella? ¿Pudo pensar eso esta niña? Pero ella no lo pensó así. Ella no pensó esto. Ella sabía que Dios era real y que su Dios era poderoso y que su Dios era grande. Y en el momento preciso testificó de su Dios. Ellen White escribe en Patriarcas y Profetas, la página 184. Dice, la conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación recibida en el hogar. Lo que los padres enseñan a sus hijos, aun cuando los hijos están lejos, aun cuando usted no los puede ver, si el corazón de este niño se abrió para recibir la influencia divina, eso permanecerá para siempre. Dice, no hay cometido mayor que el que ha sido confiado a los padres en los que se refiere al cuidado y la educación de sus hijos. Los padres echan el fundamento mismo de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y su enseñanza son lo que decide mayormente la vida futura de sus hijos. El ejemplo de los padres es lo que decide el futuro y el carácter de sus hijos.
Así que el llamado que Dios nos hace hoy es hacer un ejemplo para nuestros hijos. El ejemplo que vieron esa niña fue lo que hizo que, aunque ella estaba lejos de su casa, aunque había sido llevada como esclava, ella sabía que el Dios que le enseñaron sus padres era un Dios poderoso. Y mire, que es interesante que cuando ella habla, ella no le está diciendo a la esposa de Naamán, quizás. Nunca hubo un titubeo. Nunca hubo una duda. Ella dijo, si él fuese y rogase al profeta que está en mi tierra, él lo sanaría. Gloria a Dios. O sea, lo dijo con tanta convicción. Y mira, lo dijo con tanta convicción que Naamán aceptó ir. Si usted lee la historia en Segundo de Reyes 5, va a mirar que Naamán habló con el rey. Naamán era un capitán. Un hombre importante. ¿Cómo va a creer a lo que dice una niña esclava? Naamán pudo decir, bueno, pero esta niña esclava, su Dios no la protegió a ella. Pero Naamán no tenía opción. Y le creyó. Y le creyó e hizo el viaje. El segundo personaje que yo tomé de esta historia es el rey Jorán. Los versículos del 7 al 8. El rey Jorán, que es el rey de Israel, hijo de Acab. Dice el versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Entonces dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey había rasgado sus vestidos, envió al rey a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Por qué yo tomé al rey Jorán también como ejemplo de enseñanza en esta lección? Si usted compara la situación en la que estaba viviendo la niña con la situación que tenía la oportunidad del rey Jorán, era una situación, como dirían muchas veces, del cielo a la tierra. Era una diferencia abismal. Una niña esclava, lejos de casa, pero su confianza en su Dios seguía intacta. Un hombre que todo lo tenía, todo estaba a sus pies, pero no creía en el poder del Dios que le tenía ahí en el trono. Y mire, ¿por qué dije que Jorán era el hijo de Acab? Porque Jorán, aunque Acab anduvo en malos pasos, pudo ver a Elías. De seguro que Jorán supo que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. De seguro que Jorán supo y quizás estaba allí cuando Elías sacrificó un sacrificio al Señor sin fuego, empapado de agua, y llovió fuego del cielo, cae fuego del cielo, consumió hasta la arena, el polvo y el agua. Y ese día Israel entendió y dijo, Jehová es el Señor. Pero ¿dónde estaba Jorán cuando eso pasó? ¿Dónde estaba Jorán cuando Elías oró y luego de 3 años y medio sin llover, entonces llovió? ¿Dónde estaba Jorán? ¿Saben? No importa los milagros a los que nosotros seamos expuestos. No importa cuántas veces veamos obrando a Dios y nosotros no permitimos que eso transforme nuestras vidas. Si nosotros no estamos mirando con la intención de aprender. Judas caminó al lado de Cristo por más de 3 años, posiblemente haya caminado al lado de Jesús. Vio muchos milagros. Pero al final nosotros conocemos la historia de Judas. Los otros no eran perfectos tampoco. Pedro no era perfecto, negó a Cristo, pero se arrepintió y vivió luchando. El apóstol Pablo no era perfecto tampoco,
Porque no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de tener un carácter diferente. No estamos hablando de ser extraordinarios. Es que si los milagros pasan en nuestro alrededor y nosotros no abrimos el corazón para que esos milagros podamos verlo y transformen nuestras vidas, seguiremos iguales. Y no podremos ser transformados. Jorán no cambió en él nada. Todo lo que había sabido, todo lo que había conocido acerca del Dios de Israel, todo lo que había testificado él mismo, sus propios ojos pudieron ver a Dios obrando. Pero claro, la lepra no era algo sencillo. Y ahí entramos entonces al tercer personaje, que es Naamán. Naamán, en el versículo 1, dice que Naamán era general del ejército sirio. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por su medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Cómo es? ¿Que Jehová qué? Voy a leer de nuevo. Naamán era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. De su señor se refería al rey sirio. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y es interesante porque quien está escribiendo esto, quizás el rey de Siria no estaba mirando que Jehová lo había utilizado, pero quien escribe entiende que quién es el que gobierna todas las cosas, quién es el que permite que pase todo, quién es el que da el poder, el Dios Todopoderoso. Así que de alguna forma este hombre, Naamán, había sido un hombre extremadamente valioso para el rey, porque cada batalla era una ganancia. Y es interesante que esas batallas, muchas de esas, ¿contra quién fueron? Contra el pueblo de Israel. Y Jehová había dado la victoria al enemigo, porque el pueblo se había apartado de Dios. Pero Naamán, a pesar de ser extremadamente valioso, era leproso. Las costumbres con relación a la lepra para los sirios y para los israelitas era diferente. Los israelitas, pues cuando una persona era leprosa, era una persona que había muerto prácticamente, había muerto socialmente, porque esa persona era separada del pueblo, y Dios lo permitió eso con la intención de que no se propagara, porque la lepra era contagiosa. Para que la lepra no se propagara, la persona era separada y vivía como si estuviera muerto, pero en vida. Y esta persona leprosa era apartada del pueblo. Esta persona leprosa había muerto también prácticamente, porque no podía volver a su vida normal. Pero para los sirios era diferente, porque Naamán era leproso, pero vivía en su casa. Y también Naamán era leproso, pero seguía siendo un general que comandaba y decía sus estrategias para poder ganar las batallas. Y Naamán se presentó ante el rey siendo leproso, ante su rey. Y Naamán va y le pide cartas, le dice, mira, hay una niña que dice que en Israel hay un profeta que puede sanarme. Así que el rey da cartas, y no solamente le dio cartas, dice el versículo 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él consigo y llevó consigo 10 talentos de plata. Un talento de plata era alrededor de 74 libras, 75 casi libras. Así que 10 talentos de plata son 745, 750 libras de plata que llevó Naamán para obsequiar
al que lo sanara. Y no estamos hablando de poco dinero. Aunque la palabra, voy a decir, era bastante plata, pero era verdad que era bastante dinero. Como dicen los puertorriqueños eran bastante chavos. Y llevó también entonces 6,000 siclos de oro, que era alrededor de 150 libras de oro. Que eso no era poco dinero tampoco. Estamos hablando que estaba llevando una gran riqueza. Y 10 túnicas. En aquellos tiempos, hoy nosotros tenemos tanta ropa que no encuentran en dónde ponerla. No se saben dónde se va a poner. Yo he conocido personas que tienen tienen habitaciones y se quedan chiquitos. Y no estoy criticando si usted tiene mucha ropa o no, para estar bonito, bonita, ¿verdad? Elegante. Cada quien es diferente. Pero estoy diciendo que en aquellos tiempos una túnica era muy importante. Una vestimenta era bastante cara. Así que junto con los 150 libras de oro y junto con las 740 libras de plata estaba llevando también 10 túnicas, y el profeta la está sentando, el que escribe. ¿Por qué? Porque era de gran valor, estaba llevando algo grande. Pero cuando Naamán llega y Eliseo le manda entonces a decir, en el versículo 8 como vimos, porque Joram se rasga su ropa porque le están pidiendo algo imposible. Y Eliseo manda a decirle, mira, dile que venga para que sepa que hay profeta, que aquí en Israel hay alguien que sirve, que Dios tiene a alguien, un representante. Y no estamos hablando de que Eliseo se estaba jactando, no, era para que sepa que hay Dios en Israel. Dile que venga. Y entonces Eliseo lo manda a buscar. Dice el versículo 9, vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. O serás limpio. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos también la lepra era considerada como una contaminación, una suciedad espiritual. Te vas a considerar limpio, la gente va a poder abrazarte. Y no sabemos por qué Eliseo no baja. Algunos creen que Eliseo estaba ocupado haciendo un pozole, o quizás estaba allí en unas baleadas que estaba y se le iban a dañar, ¿verdad? No podía dejar de ir, o tenía allí un arroz con guandules que no podía dejarlo de cuidar porque se podía dañar. Pero hay una razón por la que Eliseo no baja. Eliseo no bajó. Simplemente le dijo a través de un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán y será limpio. Era bien específico, sencillo pero específico, lavarse 7 veces en el Jordán. Lo que indicaba era sumergirse 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán y serás limpio. Pero a Naamán no le gustó eso. No le gustó porque Naamán esperaba más respeto, porque era el general del ejército sirio y lo tenía por debajo. Imagínense que hasta el rey tenía miedo. Oiga cómo está buscando ocasión para venir a hacer pleito aquí, que yo que lo sane ahora. Yo soy Dios que mata y que da vida. No quería meterse en problemas con el rey sirio porque era más fuerte. Entonces Naamán, siendo el general de ese poderoso imperio en ese momento, entiende que Eliseo debía salir, como dice el texto, y debía tomar su mano, invocar el nombre de Jehová y hacer algo milagroso para que se sane. Y otra cosa que entonces él dice, versículo 11, y Naamán se enojó diciendo, he aquí, yo decía para mí, yo pensaba, saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra.
Y dice ahora, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si no me lavar en ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue enojado, enfurecido. Como cuando usted planea algo y no le sale como usted piensa, pero se enoja. O sea, él venía pensando, ¿cómo me sanará este hombre? Es lo que yo no sé, porque parece lo que decía es que él no venía pensando en ser sanado tanto, venía pensando más al ser un hombre poderoso, un hombre que ha visto tantas cosas, quizá quería ver un poder grande, extremo en ese momento, quería anodadarse, quería ver algo grande que sucediera y que viniera y saliera Eliseo y dijera, en el nombre del Señor, hiciera una señal y llegara y le pusiera la mano allí y él se sanara. Y como eso no pasó, le dijeron algo simple, mire, vaya y lávese en el Jordán 7 veces. No lo quería hacer. No lo quería hacer. Y dijo algo real. Es cierto, Abana y Farfar, río de Damasco, hermosos ríos cristalinos con hermosos paisajes, eran más hermosos que el río Jordán, un río de sedimento sucio. Eran más hermosos, era cierto. Pero no fue ahí que Dios dijo. Y sabe que yo aprendo, tiene muchas lecciones el personaje de Naamán aquí. Pero una de las cosas que yo puedo aprender es que el plan de Dios es el perfecto y el único. Y el plan de Dios es como una receta. Es como una receta que tiene que seguirse al pie de la letra. El viernes de la semana pasada, mi esposa me dice que para ir a Peachtree City, que estuvimos en un parque, el viernes en la tarde me dice, hay una receta que yo tengo que la he modificado. Sigue la receta para hacer un pan de maíz. Y yo había hecho panes de maíz en otras ocasiones, siempre al ojo. Al ojo es que no sigo receta. Y dije, voy a seguirlo. Faltaban algunos ingredientes. Y dije, si le pongo este, si le pongo aquí, si le pongo allá. Y hice mi receta. El pan hubo que botarlo. Mi esposa me dijo, ese ni tú te lo comes. Y saben, a Naamán le dieron una receta. 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán. Las recetas vienen así, te dicen 3 tazas de eso, 3 tazas de eso, pero después te dicen media tacita. Si dice media tacita y tú le echas uno, puede cambiarte la textura y el sabor. Si te dice una cucharadita de sal y tú le echas una cucharada, que equivale a 3 cucharitas de sal, va a quedar salado. Y no seguir una receta cambia las cosas. Pero a veces el ser humano nos gusta improvisar. Y yo no digo que hay situaciones en las que a veces en la vida hay que improvisar. Y las improvisaciones muchas veces salen bien. Pero hay cosas en la vida que no se improvisa. Hay cosas en la vida que hay que seguir la receta de Dios. Hay veces en la vida que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra el plan que Dios ha dado. Pero muchas veces nosotros somos como Naamán. Entendemos que quizás a nuestra forma puede salir mejor. Porque el río Jordán es más sucio, el de Abana y Farfar son más limpios. ¿No puedo yo limpiarme también en él? El ideal no era limpiarse. Que porque si son 7 veces, con 6 no está bien. O con 5. Porque 6, 7 es casi lo mismo. Lo que falta es uno nada más. Y por uno. Ustedes piensan que por uno. Hoy, ¿qué Dios es este? Que por uno. El ser humano siempre busca la forma cómo acomodar
para cambiar los planes y hacer los suyos. Innumerables veces yo he escuchado personas que tienen una forma para pensar, no porque Dios ve, porque Dios perdona, no porque eso es una mentirita blanca, no porque no fue la intención, aunque haya sido la intención real. Y siempre el ser humano quiere cambiar los planes de Dios. Siempre quiere mirar cómo darle la vuelta, cómo buscar, cómo moverse aquí, cómo moverse quizás por allá. Pero el plan de Dios siempre será el único y el perfecto. Y la receta de Dios debe de seguirse al pie de la letra, porque si no, al final ni usted se lo va a comer, porque va a tener que botarlo. Pero nuestro Dios es maravilloso, que es un Dios tan grande, tan compasivo, no como nosotros los seres humanos que no perdonamos, que aunque el ser humano muchas veces Dios le dice sigue esta receta y el ser humano no la sigue o refunfuña o dice que no lo va a hacer y después la sigue, las cosas salen como Dios lo quería que salieran. Y así que los siervos, si nosotros miramos la historia, los versículos del 13 en adelante, vamos a ver que los siervos le dicen, pero Señor, si te había pedido que hiciera algo grande, ¿tú no lo ibas a hacer? Claro que sí, porque Naamán era un hombre que no había nada que fuera imposible. Para él le gustaban los retos. Por eso le preguntan, si te hubiese pedido que vaya a tal lugar y hagas esto, o que te muevas por aquí, o que consigas esto, o que me des tanto dinero. ¿Por qué? Porque Naamán trajo tanto dinero porque pensaba que el milagro de Dios tenía un precio. Pero quiero decirte una cosa, los milagros de Dios son gratis. Y son para todos, no importando si tú tengas o no tengas. Dios no espera que tú le traigas para hacer un milagro. Dios nada más espera que tú sigas la receta. Y a Naamán le pusieron una receta sencilla, 7 veces en el Jordán. Cuando Naamán fue y se lavó 7 veces en el Jordán, vemos claramente que Naamán regresó, versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y llegó otro Naamán fue, porque parece que lo cambiaron. Y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo, aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Gloria a Dios. Cuando seguimos la receta de Dios, vamos a recibir los resultados de Dios. Pero cuando seguimos las recetas humanas, ¿qué vamos a recibir? Resultados humanos. Ahora está en nosotros. ¿Qué voy a seguir? ¿Voy a seguir mi receta? ¿La voy a modificar a mi gusto? ¿Le voy a quitar? ¿Le voy a poner? ¿O voy a seguir la receta como Dios la ha dicho? Hoy estuvimos estudiando la escuela sabática, hermosa lección. Allí en el Edén, Adán y Eva modificaron la receta y no consiguieron los resultados que Dios quería para ellos. Hoy el Señor, gracias a Él, la receta sigue en pie para que sigamos la receta de Dios. Y la receta de Dios hoy para la salvación es Cristo Jesús. Sencillo. Es sencillo. Jesús murió para que todo aquel que cree en Él, ¿qué pase? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La receta es creer. Para Naamán eran 7 veces en el Jordán. 7 veces en el Jordán. Tenemos que seguir la receta que el Señor nos da. Por último, el último personaje que encontramos aquí, o que no tomé Eliseo lo dejé fuera,
porque es tan obvio, hay tantas cosas que decir de Eliseo, pero en esta historia me llamó también la atención al comparar estas 4 personajes a Giezi, el siervo de Eliseo. Giezi estuvo con Eliseo por varios tiempos. Saben, Eliseo fue siervo de Elías. Y cuando Elías se fue, porque el Señor se lo llevó en un carro de fuego, Eliseo pidió una doble porción de su Espíritu Santo. Y Eliseo caminó y aprendió. Y estamos hablando que Eliseo, cuando Elías lo llamó, dejó los bueyes, dejó la tierra. Y estamos hablando que Eliseo no era una persona de clase económica baja. Era quizás mediana y quizás un poco alta, pero siguió al Señor y se convirtió en el siervo de Elías. Pero Giezi, el cual era el siervo de Eliseo, vio varios milagros. Giezi vio cómo Dios obraba. Giezi vio como Eliseo profetizó que una mujer iba a tener un hijo y aún en su vejez al siguiente año lo tuvo. Giezi vio que ese niño murió y estamos hablando que entonces pasaron varios años que Giezi estuvo al lado de Eliseo. Giezi vio cómo él intentó resucitar al niño, pero luego llegó Eliseo y oró por el niño y el niño fue resucitado. Y si nosotros estudiamos la vida de Eliseo, muchos de esos milagros los vio Giezi y todos los otros que no están registrados aquí en la Biblia. Pero nada de eso, ¿saben qué? Hizo efecto en la vida de Giezi. Porque cuando vimos aquí, ¿qué hace Giezi? Eliseo no tomó el dinero. Cuando le ofreció Naamán el dinero, versículo 16, después que se le ofreció, él dijo, mas dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a él, o sea, le insistía que aceptara alguna cosa. Mira, pero por lo menos un vestido, toma. Mira, aunque sea una monedita. ¿Y qué pasó? Él no quiso. No quiso. Pero Giezi corrió entonces cuando Naamán se fue. Giezi dijo, versículo 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y lo tomaré de él alguna cosa. ¿A quién utilizó para hacer lo que estaba incorrecto ahora? A Dios. Vive Jehová que yo sí lo voy a tomar. Él no lo tomó y lo estorbó. O sea, al decirle estorbarlo, es que Naamán vino con un agrado. Pero Eliseo sabía que si tomaba algo, quizás pudiera ser visto eso luego como que para recibir un milagro de Dios, tú tienes que dar algo. Pero quería Eliseo que quedara claro que los milagros de Dios son gratis. Y los milagros de Dios son todo para aquel que recibe y sigue la receta que Dios le ha dado. Eso quería Eliseo, pero Giezi fue y tomó algo de eso. Y lo más grande entonces que llegó y luego vino mintiendo. Porque cuando Eliseo le preguntó, ¿dónde estabas? Yo estoy aquí. No me he movido, mi señor. Aquí he estado. Pero él no sabía que el Señor le había contado todo ya. ¿No fue mi corazón contigo? Cuando fuiste y corriste detrás del hombre y tomaste el dinero y las cosas. Es tiempo de recibir dinero por las cosas de Dios, de autoajustarse los milagros de Dios en su vida.
Era la pregunta que le hizo Eliseo a Giesi. ¿Saben? Los milagros de Dios transforman las vidas de las personas que desean ser transformadas por sus milagros. No importa cuántos milagros nosotros veamos, cuántas cosas grandes Dios haga enfrente de nosotros y aún para nosotros, si nosotros no abrimos el corazón, no permitimos que Dios nos transforme. ¿Por qué? Porque el rey y Giesi, el rey Joram y Giesi vieron muchos milagros, más que los que vio Naamán y más que los que vio la niña israelita. Pero los milagros no se tomaron como fundamento ni para la niña israelita ni tampoco para Naamán. Naamán siguió el plan de Dios, la receta de Dios, vio los resultados y entendió que lo mejor es seguir la receta de Dios. Y ahora dijo, vive Jehová, que no hay otro Dios en todo el mundo que no sea el Dios de Israel. Y la niña, aunque estaba pasando dificultades difíciles, entendió claramente que el poder de Dios no cambia y que su Dios es igual. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que quieren seguir la receta de Dios. ¿Sabe? La niña seguía la receta de Dios, aunque la receta no salía a principio como parecía. Naamán siguió la receta de Dios, y cuando nosotros encontramos en el Evangelio, ya para leer esta última cita, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 27. Jesús dijo: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Qué había en Israel? O sea, ¿y cómo es que en Israel habían tantos leprosos? Entonces sanan a un extranjero. Porque los de casa, Ellen White cuando comenta esto, los de casa a veces no creen en el poder de Dios. Los de casa no siguen la receta de Dios. Los de casa improvisan. Querido hermano, que estás aquí en la iglesia, que estás a través de Zoom, que estás mirando a través de cualquier red social, el Señor quiere hacer una obra en ti. El Señor quiere transformarte. El Señor tiene planes para ti, para tu familia. Pero el Señor quiere que tú sigas su receta. ¿Estás dispuesto a seguir su receta? ¿Estás dispuesto a poder seguir paso a paso su receta? ¿Estás dispuesto a sumergirte, sumergir tu orgullo para dejar que la obediencia renazca? ¿Estás dispuesto a sumergir tu voluntad? Naamán tuvo que sumergir su orgullo, tuvo que aceptar que el plan de él, aunque parecía bueno, aunque Habana y Farfar fueran mejores ríos, aunque Eliseo tenía que hacer otras cosas, el plan de Dios, aunque sea sencillo, es el mejor. ¿Cuántos hoy quieren decir conmigo: cúmplase, oh Cristo, tu voluntad? Cúmplate, oh Cristo, tu voluntad, que se cumpla tu plan, no el mío. Invito a los hermanos que están aquí que podamos ponernos en pie. Los hermanos de Zoom que puedan acompañarnos. Melania nos va a ayudar con el himno, este hermoso himno: cúmplase, oh Cristo, su voluntad. Cantemos con gozo y con júbilo. Vamos a entonar el himno 245.
Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, música útil, hazme Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Quita de mi alma toda maldad. Cual blanca nieve, hazme fluir. Y fiel y humilde, hazme vivir. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Toda dolencia puedes sanar. Quita pesares con tu poder. Quieres hacerlos desvanecer. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Mora en mi alma, dame tu paz, para que el mundo vea tu amor, tu obra perfecta, como el Salvador. Amén. Estamos muy agradecidos, Señor, porque nos has hablado, Señor, en esta mañana, ya esta tarde. Señor, qué bueno que el plan tuyo siempre es el mejor. Qué bueno, Señor, que tu plan siempre es el perfecto. Qué bueno, Señor, que cuando seguimos tu plan, nunca falla, Señor. Aunque parezca que tarda, tu plan es perfecto porque tu plan incluye la eternidad, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder seguir tus recetas, Señor. A seguir las directrices, la dirección, Señor, paso a paso de lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Padre, hoy queremos cumplir tu voluntad. Sabemos que a veces tu plan parece tan sencillo que como seres humanos que creemos que las cosas son complicadas, creemos que no funciona y creemos nosotros que quizás agregando, cambiando, poniendo, quitando, lograremos algo mejor. Pero la realidad es que cuando se siguen las recetas humanas, se consiguen resultados humanos. Pero cuando se siguen, oh Dios del cielo, las recetas divinas, los resultados son divinos. Nos ponemos en esta hora, Señor, en tus manos. Una bendición especial sobre cada uno de los que están mirando y escuchando a través de las redes sociales. Bendice tu iglesia de Jonesboro, Señor, los amigos y las visitas. Gracias por este primer sábado que nos has regalado la oportunidad de poder, Señor, estar aquí compartiendo juntos. Bendice a aquellos que están mirando, Señor, y escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga mucho. Será hasta el próximo sábado a la misma hora, a las 10 de la mañana. Que la paz del cielo esté con cada uno de ustedes. Tenemos un anuncio que la Sociedad de Jóvenes está invitando esta tarde a las 7. Estarán en unidad con una iglesia de México y estarán compartiendo la Sociedad de Jóvenes, tanto los de México como los de acá, así es de que estamos todos invitados. Esperamos que nos conectemos por Zoom. Que Dios les bendiga.